Había muchas expectativas por lo que Javier Milei podría decir en su primera gran presentación internacional. Para analizar este mensaje saludamos ya al psicólogo y consultor político argentino Gabriel Slavinsky. Muy buenas noches, señor Slavinsky. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por atender Televisión Española, Canal 24 Horas, en un momento decisivo como este. ¿Cómo ha visto usted a Javier Milei en su estreno internacional? ¿Qué esperaba y qué ha encontrado? Bueno, causando polémica, como nos tiene acostumbrados. Se supone que Davos es un foro para atraer inversiones y mostrar certidumbre o planes económicos, pero frases como el nazismo equiparado con la socialdemocracia que son parte de lo mismo y que Occidente está amenazado. Fueron dos frases que llamaron la atención. Creo que Milei eligió expresar un mensaje provocador con el mismo estilo que lo caracteriza en Argentina, y si la pregunta es si iba a ser más conservador en este foro, la respuesta fue no, para nada, vuelve al esquema interno y lo expone al mundo, responde de alguna manera respetando su origen libertario, disruptivo y desafiante, y dejando algo muy en claro: el Estado es el problema. Es decir, que no ha defraudado Javier Milei. Bueno, ocupa prácticamente a diario espacio tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. ¿Cómo diría que está gestionando su papel como presidente del país en este primer mes al frente del gobierno? Bueno, yo creo que con un norte muy claro y dos caminos que los llevan al mismo espacio, al mismo lugar. Un outsider, alguien que viene de afuera de la política, que no es político, pero no solamente que no es político, sino que en el segundo rasgo es que es antipolítica, diferenciando incluso su posición personal con la de su gobierno. Él se mantiene casi como una celebridad y sus legisladores y ministros negocian en el Congreso la llamada ley ómnibus, que fue precedida por un decreto muy potente que cambia el paradigma total de la política argentina en las últimas 2 décadas. Milei, con una estrategia realmente muy agresiva, les diría que se mantiene en el escenario político con la agenda en primer plano, la agenda propia. El primer indicador, que creo que es el más complicado en la Argentina, sobre todo con el índice que dio en los últimos 30 años, 25,5% la inflación en un solo mes. Repito, 25,5% en un solo mes. Y este será el dato a tener en cuenta. Mientras el mal humor crece y la recesión económica puede hacer estragos en la reputación del presidente, en tan solo 30 días de poder, yo diría que lo que está haciendo es esta estrategia diferencial, en donde él se mantiene por un lado y casi que el gobierno por el otro, pero lo esencial, lo importante, serán los datos de inflación. Hay una huelga general convocada para el próximo 24 de enero en contra de estas reformas de Javier Milei. Sin embargo, una reciente encuesta dice que el presidente contaría con la aprobación por encima del 60%. ¿Es esto una especie de luna de miel en el inicio de su mandato? Bueno, en muchos países del mundo el comienzo llega con una especie de renovación de la esperanza. Digo, en Argentina esto es más complejo porque sabemos que hace muchos años no la estamos pasando bien los que vivimos en Argentina. Y si bien hay un apoyo a la figura de Milei, hay varias propuestas que son positivas, como las señales de austeridad, el orden en el espacio público, la reducción de los privilegios políticos, algo de la desregulación de una intrincada burocracia. Pero hay otros también que complican el escenario, que tiene que ver con la eliminación de subsidios y muchos sectores como, no sé, agencias de viajes, científicos, espacios de la cultura, que plantean ciertas discrepancias. La luna de miel tiene mucho que ver con las expectativas generadas, que en este caso son muy altas. Milei dijo que va a refundar la Argentina, que lo va a hacer en shock y en velocidad, por lo tanto, altas expectativas. Las demandas ciudadanas, que también son altas, con altas necesidades y la necesidad imperiosa de reducir la pobreza, que ronda los 40 o 50%. Luego, las señales que indican que estaríamos por lo menos en el camino correcto, y los resultados. Finalmente, este punto sin duda será el de la inflación. Por eso es prematuro aventurar, y la oposición tiene un dilema que tiene que enfrentar, que es: ¿vamos a elegir las batallas o nos vamos a oponer a todo? Y creo que la CGT, con este paro, tiene la idea de resistirse desde el comienzo, desde el principio, cosa después
que no ser reprochada de que no ha sido lo suficientemente defensiva de los derechos de los y las trabajadoras, como suelen decir. Pues muchísimas gracias, Gabriel Slavinsky, analista político y psicólogo, por estas certeras reflexiones sobre una comparecencia ya histórica, la de Javier Milei en el Foro de Davos. Muchísimas gracias. Por favor, un placer.